Buenas tardes. Lo primero, y en primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Herencia por esta iniciativa cultural en estos tiempos de crisis. Y, en segundo lugar, mi agradecimiento a don Juan Francisco Prado, que aquí lo tenemos presente, archivero municipal, por su invitación personal, primero, por su profesionalidad, segundo, y por su gentileza. Y entramos en materia, en lo que es mi ponencia. Como veis, pues para seguir la ponencia he preparado pues unas imágenes y además también están repartiendo, para el que quiera seguir la conferencia mejor, el esquema de la misma. Como sabéis y está anunciado en el programa, mi conferencia se titula En defensa de su patrona, movimientos sociales en Herencia para proteger el culto y la devoción de la Virgen de las Mercedes en el siglo XIX. Sucede lo siguiente: si un siglo tiene 100 años, durante 70 años de estos 100 del siglo XIX, en Herencia no hubo frailes mercedarios. Y sin embargo, que es una cosa especial y particular, la Iglesia de la Merced, sin haber comunidad religiosa, se salva. No solo se salva de la expropiación, sino que se mantiene abierta y con culto. Con lo difícil que es esto, me decía doña Pilar, que venía de Sevilla y que acababa de ver el convento máximo de la Merced de Sevilla, que es el Museo Nacional de Pintura o de Bellas Artes, porque allí no se mantuvo. Sin embargo, aquí en Herencia, como un dato muy especial, en el siglo XIX se mantiene. Y entonces vamos a ver los porqués y los cómo, que es lo importante. Los objetivos de esta investigación, como pueden ver ahí reflejado en la pantalla, se pueden concretar en 4 puntos. Lo primero es querer dar a conocer una página inédita, y subrayo inédita, porque no se encuentra publicado nada de lo que voy a decir en ninguna parte, una página inédita de la historia socioreligiosa de Herencia del siglo XIX. Primer punto. Lo único que hacemos es colaborar en el marco de estas jornadas de historia, pues colaborar con un granito de arena más, de una página más de nuestra historia, de nuestro pueblo de Herencia. Lo segundo, el objetivo es presentar las derivaciones concretas de cómo se vivió en Herencia la cuestión religiosa que azotó a la política y a la sociedad durante todo el siglo XIX en España. Pues cómo, es decir, cuál fue la derivación concreta en Herencia y sobre todo en 3 periodos más convulsos o más punzantes, como son la Guerra de la Independencia con los franceses de 1808 al 14, el trienio liberal del año 1920 al 23, y la época que llamo yo de la exclaustración o de la desamortización, que sería del año 1835 a 1875, aunque aquí luego, como veremos, se dilata más. Y el tercer objetivo de esta investigación es nada más y nada menos que abrir una ventana nueva para la historia de Herencia desde la perspectiva de la historia de las mentalidades y de la vida cotidiana, evidentemente enmarcado en el siglo XIX. Porque, claro, se ha estudiado mucho el siglo XIX, pero desde mi punto de vista falta en la historiografía general, ya no digo de Herencia, que el siglo XIX está sin tocar. Falta, a nivel general, en la historiografía de España, falta, primero, la historia de los exclaustrados, es decir, toda aquella masa de frailes que de la noche a la mañana se tienen que ir a su casa con una mano delante y otra detrás, cómo viven, de qué viven y qué hacen. Una página de la historia no estudiada hasta ahora. Segundo, la historia intraeclesiástica, porque siempre se habla de que la ley de la desamortización contra la Iglesia, pero claro, contra la Iglesia tiene muchas habitaciones,
para explicarnos. Es como si ahora mismo dicen que a Herencia se le ha puesto desde la Comisión Europea de no sé qué una multa. Y decimos, mira, Herencia tiene que pagar. Pero luego uno lee la letra pequeña y dice, no, los ganaderos de Herencia. Y dice, bueno, a mí no me toca. Porque claro, la desamortización fue para la Iglesia, pero no para toda la Iglesia, fue para los frailes, que fueron los que sufrieron las consecuencias. El clero diocesano no sufrió las consecuencias, sino que a partir de entonces van a tener sueldo del Estado, como hasta ahora. Entonces, para ver que tampoco se ha estudiado la historia intraeclesiástica. Y lo último, ¿qué impacto tuvo esto en el tejido social? Cuando caen estas instituciones que habían durado durante tantos siglos, ¿cómo lo vive la gente sencilla de la calle? Pues tampoco está en los libros de historia. Y por último, el objetivo de este estudio es querer estudiar la imbricación, con la mano me lo entienden, de la espiritualidad mercedaria con la historia social de Herencia, que van de la mano. Y hay un proyecto de investigación en marcha con varios profesores españoles y extranjeros que están llevando hacia adelante esto y saldrá luego con el tiempo un estudio. Esto es un aperitivo del aperitivo, nada más. Seguimos, no me voy a detener aquí mucho. Las fuentes principales del estudio, como ya las tienen ahí, pues son estas. Lo más importante es que en este estudio van a salir a relucir fuentes que no han sido publicadas nunca en la historia local y tampoco han sido, es decir, ni la heurística ni la hermenéutica, tampoco han sido interpretadas. Si alguien las ha conocido, no las ha querido interpretar. Y después pasamos a la delimitación del estudio. Porque, miren ustedes, como sabrán, investigar es poner límites y delimitar bien los campos, tanto cronológico como temático. Y la delimitación del estudio, que saldrá publicado y que aquí presentamos, es lo siguiente. La historia socio-religiosa de Herencia por la cuestión del convento de la Merced en la época de la exclaustración, desde 1835 a 1898. Como ven, esa foto también es inédita. La primera vez que se ve aquí en Herencia es el convento, si se dan cuenta no está todavía hecho el puente y no está hecha tampoco lo que llamamos la casa de Herencia de ahí enfrente, porque esa no se inaugura hasta 1898, con lo cual es anterior, es del siglo XIX. No está hecha ni siquiera la casa de enfrente. Fíjense cómo está todavía una casa blanca, no está hecha lo que es la casa de Herencia, que fue el segundo convento. El primero es donde estamos, el segundo ahí, el tercero donde se está. Entramos en la cuestión. Antecedentes. Primero hay que hacer un contexto. Nos encontramos en el siglo XIX. Sabemos que en el siglo XIX se termina el Ancien Régime, el antiguo régimen que llama Tocqueville, es decir, se acaba la estructura tradicional de cómo estaba organizado la sociedad en Europa. Esto trae una gran convulsión en búsqueda de un nuevo modo de organizarse y, como bien sabemos, en España, en el siglo XIX, para que veamos la convulsión social y política que hay, en España en el siglo XIX, en 100 años hay 130 gobiernos, 9 constituciones, 3 destronamientos, 5 guerras civiles y se calcula que más de 2000 revoluciones. En este contexto nos encontramos, para entender. Y dentro de este contexto es donde salta la cuestión religiosa en España, porque evidentemente al caer el antiguo régimen, el Ancien Régime, y el nacer lo que conocemos hoy, vivimos hoy, el Estado liberal, la pregunta es, ¿qué puesto ocupa la Iglesia ahora dentro de esta nueva estructura social? Y como hemos dicho, la vida religiosa va a ser donde se lleve la mayor parte. El caso particular de Herencia, que es a lo que estamos aquí. Desde 1656 existe la comunidad de religiosos de mercedarios aquí en Herencia. Y en el siglo XIX, cuando vienen todos estos acontecimientos, la Merced forma parte ya de la idiosincrasia del pueblo, del paisaje religioso, emocional, tradicional y cultural, y ocupaba un lugar primordial en el sentimiento religioso del pueblo por su devoción
a su Virgen de las Mercedes. Cuando llega el año de 1835, por imperativo legal, llega la exclaustración, los frailes son expulsados del convento y el convento es expropiado y pasa a manos del Estado. Y entonces, claro, ante esta situación la pregunta en el pueblo es la siguiente: ¿cómo resolver ahora el culto de la que es la esencia de la particular devoción del pueblo? ¿Qué pasa ahora con la Virgen de las Mercedes? Esta es la gran pregunta que se plantea. Y la respuesta se va a tener que dar a dos niveles. Uno a nivel civil o político y otro a nivel eclesiástico y canónico. Y fijaos en una cosa, triste pero cierto. Triste pero cierto. La devoción de la Virgen de las Mercedes encontrará en esta situación de desamparo, tanto jurídico en lo civil como canónico en lo eclesiástico, encontrará más obstáculos en la jurisdicción diocesana local, es decir, del párroco y del vicario diocesano de Alcázar, que en la administración y en la política de los liberales, con el alcalde, las autoridades y el gobernador civil a la cabeza, que comprenderán la situación. Y ahora lo explicaremos. Aquí está la Guerra de la Independencia y el trienio liberal, solo dos palabras porque son los antecedentes. Sabemos que en el 1809 el rey José Bonaparte decreta la exclaustración total de todas las órdenes religiosas en España. Cuando pasa por aquí con las tropas camino de Andalucía, en 1809 es cuando se aplica el decreto y los frailes son expulsados, etcétera. Bueno, pues aquí en Herencia, como siempre, una especialidad. Se crea una plataforma porque han sido suprimidos los frailes y suprimida la hermandad, que existía desde 1724, la hermandad de la Merced, de los laicos. Son suprimidas las dos cosas. Y sin embargo se crea una plataforma civil para que el convento quede abierto y con culto e independiente de la parroquia. Esto va a servir de falsilla para cuando llegue el momento, porque estos son unos años de guerra, además donde no hay mucho control por parte de las autoridades francesas, y es fácil. Después, cuando llega el trienio liberal, que también hay reducción en España por ley de los conventos, la provincia de Santa Bárbara de la Merced, que es del que dependía el convento de Herencia, había restaurado 10 conventos después de la guerra, de la independencia, y tiene que reducir, y sacrifica 6. Y fijaos, sacrifica Salamanca, Valladolid, Gascuña, Utiel, Argamasilla de Alba y Rivas, pero deja Herencia. Y tanto es así por el amor y la pasión que en Herencia hay por la Virgen de las Mercedes. Y tanto es así que en el 1815 trasladan los estudios universitarios a Herencia. Podemos decir que en Herencia ha habido universidad, porque en 1815 trasladan los estudios ripenses a Herencia. Y tenemos aquí el Colegio de Artes, que es lo que llamaríamos hoy la Facultad de Filosofía, para los que van a ordenarse luego de sacerdotes. Y en 1828 traen aquí la Casa de Noviciado de toda España. Seguimos adelante. Época de la exclaustración, que es a lo que me voy a centrar. 1835-1893. La Virgen de las Mercedes desamparada a cargo de los herencianos, la cofradía de la Virgen de las Mercedes. Primera etapa, los primeros 17 años. La situación, llega Mendizábal, todos lo sabemos, en 1835, principio del 36, en los distintos decretos, la desamortización de todos los conventos, es decir, todos los conventos de religiosos masculinos de España son suprimidos y pasan la propiedad al Estado. En Herencia, los frailes se marchan el día antes del 8 de diciembre de 1835. Y el 8 de diciembre de 1835 encontramos el acta de la junta que se tiene en la sacristía del convento, de la hermandad de la Virgen de las Mercedes, con la siguiente pregunta: ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Algo hay que hacer?
¿Qué hacemos ante esta situación? 3 son los primeros problemas que tienen que solucionar. El primero, salvar el templo, la iglesia, para que no se venda. Fijaos Madridejos, el convento de los dominicos, no queda ni una piedra. O en Alcázar, hay 2 conventos, los 2 estuvieron cerrados. ¿Por qué? Porque allí no estaba la Virgen del Pueblo. Aquí no se podía permitir eso. Primero, salvar el templo. Segundo, organizar el culto y la vida. Dice, bueno, podemos salvar. Digo, ¿pero qué hacemos? ¿Tenerlo ahí como una ermita cerrado? No es la vocación ni lo que hemos vivido. Es el segundo punto que se plantea la hermandad en esa junta. Y el tercer punto, y nosotros como hermandad, ¿cómo nos reestructuramos ahora canónicamente? Fueron muy inteligentes, tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestros mayores. Personas con mucha valentía y mucha agudeza mental, muy preparados. Lo primero, hay que salvar el templo, pues se ponen al habla con las autoridades civiles para que no se cierre y consiguen inmediatamente el permiso del administrador de rentas y arbitrios de este partido judicial, autorización para que le reserve el templo a fin de poder continuar en él los piadosos ejercicios. Y la autoridad civil de los liberales enseguida concede el permiso, dicen, no vamos a vender la iglesia, y le dejan a la cofradía de la Virgen de las Mercedes a su cargo, pero la propiedad la mantiene. Es decir, la propiedad de la iglesia es de la administración de los bienes amortizados, del Estado. Lo cual luego, cuando veremos en el enfrentamiento con la parroquia, será lo que salve el convento, porque el convento lo va a tener que salvar el alcalde. Seguimos. Segundo, ¿cómo organizar el culto? Porque claro, dice, nosotros somos todos, aquí nadie, somos todos una hermandad, aquí estáis muchos de una hermandad, ¿qué hacemos? Aunque tengamos la ermita, ¿qué hacemos aquí? Y entonces reforman los estatutos para suplir ellos como laicos, en todo lo que puedan, a lo que hacía la comunidad religiosa, el canto de la salve, comprometerse, y lo que hacen es, bueno, pues contratamos capellanes. Nos hacemos con el administrador, con la administración de la iglesia, y contratamos, pues 2 o 3 curas, de tantos que había claustrados, de antiguos frailes, los contratamos, y esto se organiza, y aquí sigue habiendo misa por la mañana, por la tarde, y el convento sigue teniendo la misma vida, que es de lo que se trata. Y tercero, claro, el resultado es que con estas 2 disposiciones de la hermandad es que el templo, ahora sin comunidad religiosa, sin frailes, queda en manos del pueblo, de la cofradía, y no solo se sostuvo, sino que vemos que tuvo un dinamismo religioso importante. En los periódicos de 1845 nos encontramos en grandes titulares que en herencia en el convento, en el exconvento de la Merced, se ha instalado nada menos que el movimiento de la Corte de María. Y en 1875, después de 40 años de desamortización, nos encontramos la gran noticia, en Noticias Grandes, en el periódico El Católico, en el Siglo Futuro, pues que dice la concurrencia a las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, que se siguen celebrando. Dice, la concurrencia fue numerosa, como en todas las funciones que se celebran en esta pobre iglesia. Y dice el periodista que se mantiene solo y exclusivamente por la devoción a Nuestra Señora de las Mercedes. Y tercero, que es donde tiene más difícil la hermandad. ¿Y nosotros como hermandad ahora qué? Porque ellos dependen de la orden. Canónicamente, todas las hermandades aquí en herencia, quitando la orden tercera, están adscritas a la parroquia. Pero la orden tercera no, está adscrita a la orden, con lo cual no a la parroquia. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos? A ver de qué pan echamos sopas, menudo problemón tienen aquí. Porque ya huelen que aquí no puede haber paz. ¿Y qué hacen? Pues se les ocurre la idea. Se van a Madrid y piden a la archicofradía de Nuestra Señora de la Merced del convento de Don Juan de Alarcón adscribirse como parte de esta archicofradía para librarse y para tener la independencia y la libertad que ellos quieren tener, y son aceptados como tales en 1847. Ya ve qué inteligencia
la de aquellos hombres. ¿Y qué preparación? Bueno, pues entramos en el punto espinoso, la historia de una incomprensión canónica y los celos ancestrales. Hasta el año de 1852 hubo 17 años de aparente paz. Digo de aparente porque ahora leeremos, de aparente paz. Gracias a la cofradía, como hemos dicho, todo había quedado igual para lo que eran las prácticas y manifestaciones religiosas del pueblo. Las autoridades civiles no habían puesto problemas, sino que comprendieron la situación. Y lo único que hubo al principio es que hubo que llegar a un acuerdo con la parroquia. Y dice así, lo leo. Y es que hubo una reunión con el párroco, la cofradía y el vicario eclesiástico de Alcázar, un acuerdo para que la cofradía siguiera pagando las atribuciones a la parroquia. Una vez que se salvó eso, se quedó en paz. Eso fue el primer pequeño problema que se llegó a acuerdo sin ninguna cosa. Pero llegamos al año de 1852 y se dan los problemas graves entre la parroquia y la Merced. Insisto, la Merced sin frailes, desprotegida tanto civilmente como canónicamente. La chispa que hace explotar por los aires lo que va a ser una tremenda convulsión social. Claro, una hoguera, la chispa prende una hoguera, pero la hoguera se viene preparando. Si no hay hoguera, por muchas chispas que haya, no arde nada. Entendámonos. Solo arde cuando ya hay preparado materia. Pues la chispa arde por lo siguiente, o se enciende todo por lo siguiente. Porque vienen de la parroquia y se llevan a la parroquia del convento, se llevan unos colgaduras de damasco. Las sensibilidades del pueblo estallan, se sienten heridas porque se están llevando las cosas de la Virgen a la iglesia. Pongámonos en la situación. La cofradía protesta enérgicamente al vicario de Alcázar. Y el vicario de Alcázar, el 9 de junio de 1852, contesta y desvela el pensamiento del párroco y del vicario diocesano. Y dice así, en ella afirma lo siguiente: quien ha hecho uso de la colgadura por parte de la parroquia, que se dice, no se ha hecho de una manera subverticia ni arbitrariamente, sino en uso de una facultad competente. Por tanto, sin tener en cuenta las sensibilidades, afirma que todo lo que hay en el templo de la Merced de la parroquia, y ésta puede hacer uso de todo cuanto quiera. Denomina además el hecho de que la cofradía conserve y custodie los antiguos enseres del convento como una tolerancia, y amenaza manifestando que nunca toleraría la intervención de la autoridad civil en los asuntos de la cofradía, y además juzga la queja de la hermandad, cito textualmente, como objeto de satisfacer pasiones mezquinas, y termina con esta dura sentencia: no permitiré formas que la hipocresía triunfe del verdadero espíritu religioso. Ante esta carta, aquí en el pueblo hubo unas reacciones tremendas de la hermandad y de las autoridades, desde el ayuntamiento. Inmediatamente, tanto tuvieron que ser las reacciones, que si esto fue el 9 de junio, el 12 de junio, el vicario tuvo que mandar otra carta en tono más suave, en tono más suavito. Y se disculpa levemente y aclara que el término de hipocresía utilizado en su misiva anterior no se dirige a la cofradía, sino a la persona que ha fomentado la intriga. Esto siempre. Arde la hoguera y el problema es el último que ha hablado. Hombre, por Dios, por Dios, por Dios. Pero claro, no se baja del borrico, el vicario, no se baja del borrico. Dice que se eviten lo sucesivo estas cuestiones. Y además dice que luego que las colgaduras han servido, etcétera, se volverán a la cofradía. No obstante, deja abierta la cuestión, sin meternos ahora a ventilar a quién pertenezca. Vale, hasta ahí. Sucede lo siguiente, que quede esta fecha bien grave. El 18 de agosto de 1852, el párroco, en golpe sobre la mesa de autoridad, cierra el convento y suprime los cultos.
el alcalde tiene que intervenir en ese momento y, como dice por carta, manda retener las llaves y que no le entreguen las llaves al párroco del convento, porque el convento, recordemos, que ahora es del Estado. Y dice, eso es mío, la propiedad es mía. Y sale a la calle y coge las llaves. Y escribe inmediatamente al arzobispo de Toledo las siguientes palabras. Sin saber por qué, en el año que cursa y en época de él bien reciente, se ha mandado por el diocesano, entre otras cosas, que se suprima el Santísimo y acordado otras medidas que, aun conociendo sean de su exclusiva jurisdicción eclesiástica, fijaos lo que dice, han sembrado la desconfianza y el desasosiego en la generalidad del vecindario, cuya devoción a María Santísima de las Mercedes que se venera en dicha iglesia del convento es notoria dentro y fuera de la población. El ayuntamiento justifica su intervención diciendo, mira, yo sé que esto no es, la corporación municipal tal vez no cuente entre sus atribuciones la de deliberar en esta clase de asuntos, empero tiene el deber de velar incesantemente por el bien de sus administrados, porque hay aquí un problema de perjuicio, como dice en la carta, de la generalidad del vecindario. El mar de fondo lo dejamos. ¿Cuál ha sido? Porque claro, la pregunta es, pero bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se cierra así el convento? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado lo siguiente, que el ayuntamiento, junto con la hermandad y personas del pueblo, habían pedido al gobierno de su majestad entonces Isabel II y presidente del gobierno Narváez, habían pedido que se hiciera el convento otra parroquia. Y le dicen, igual que en Alcázar hay 2 parroquias, pues que en Herencia haya también 2 parroquias y así acabamos con el problema, de una vez para siempre. Una vez que el párroco esto le viene al oído, cierra el convento inmediatamente. Esta es la causa. El ayuntamiento lo dice en carta. No habiendo en esta villa más que una sola parroquia, con la vocación de Nuestra Señora de la Concepción, que así se conocía, se utilizaba la iglesia del convento como ahora, como otra parroquia en tiempo de la comunidad, mientras que hay frailes, claro, suprimida, porque en esta celebraba las mismas festividades y con igual solemnidad que aquella. Verificada la exclaustración, una vez que no hay frailes, los fieles solo tenían la parroquia matriz, mas no siendo bastante capaz para el vecindario, que cuenta con 2.000 vecinos aproximadamente, multipliquen por 5, ya se sabe, se reconoció la necesidad de habilitar la del convento y esta, etcétera, etcétera, etcétera. Entre tanto, lo que le piden, a esta petición se une también el gobernador civil de Ciudad Real. La cofradía, el ayuntamiento y el gobernador civil de Ciudad Real, que dice que este pueblo se ha hecho acreedor de esto por su singular devoción a la imagen que bajo la vocación de Nuestra Señora de las Mercedes se venera en dicha iglesia. Bueno, hay que recordar una cosa, estamos en 1852, en 1851 se acaba de firmar el concordato, el primer concordato entre la Santa Sede y España, y en el artículo 24 se decía que se hiciera un nuevo arreglo de las parroquias en las diócesis. Y aprovechando esto, pues le piden al gobierno pues que aquí se pongan 2 parroquias. Bueno, el convento queda cerrado desde agosto, con las llaves del ayuntamiento, pero con la prohibición de tener cultos. Tenemos la carta del hermano mayor, que entonces era don Juan Enríquez González Olivares, al arzobispado de Toledo, y dice, mire, le tiene una carta personal y luego la carta oficial. En la carta personal nos da la clave de este problema. Y le dice, mire usted, al arzobispo de Toledo, mire usted, el problema es que ellos solos, los de la parroquia, ellos solos quieren, digo textualmente, absorber el pie de altar de este gran pueblo. Traducido. Miren ustedes, el problema es que quieren el monopolio espiritual y religioso del pueblo con las derivaciones económicas y sociales que ello conlleva.
Imagínense, bueno, seguimos. Entre medias piden que hasta que esto el gobierno, porque es quien lo tiene que decir, entonces es el gobierno, no el obispado, si se hacen 2 parroquias o no en herencia, mientras dicen, pues para salvar esta situación y que se abra y que no haya esta división en el pueblo, pues que se haga una rectoría, que es otra figura canónica, que es cuasi parroquia. No me detengo a explicar porque no hay tiempo. Ven ustedes. Bueno, y como digo, y esto lo pide también el ayuntamiento y el gobernador civil, que mientras haga aquí una rectoría para que se abra y que haya paz en el pueblo. Las 2 peticiones de la parroquia es que, de la hermandad es que la hermandad le permitan seguir siendo hermandad y, bueno, que entre medias que el gobierno decida o no si se hace parroquia, pues que se le conceda lo de rectoría. Tenemos la respuesta del Arzobispado de Toledo, que le comunica a la cofradía, al alcalde y al párroco lo mismo. Y la conclusión es que le da otra figura canónica al convento para que pueda estar abierta, que se llama ayuda de la parroquia, que es una iglesia que por tener este concepto se le nombra un capellán y tiene derecho a tener el Santísimo expuesto, misa diaria, culto, etcétera, etcétera, que es lo que quiere. Ante esta solución, la hermandad y el ayuntamiento contestan al arzobispo muy contentos y responden dándole las gracias. Y esto ha sido el 14 de octubre. Desde el 18 de agosto al 14 de octubre responde ya el arzobispado con esta solución. Pues muy bien, el 28 de octubre le contesta tanto el ayuntamiento como la cofradía dándole las gracias, pero le dicen, mire usted, estamos muy contentos con lo que nos ha dicho, dice, pero el párroco no está dispuesto a ponerlo en práctica, dice, porque ya han pasado 15 días y el convento sigue cerrado. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos a seguir indagando, si es que es muy interesante los archivos. Es lo que tiene. Nos encontramos con 2 cartas del párroco al Arzobispado de Toledo, una del 6 de noviembre y otra de después. Y en ella le dice que ha nombrado capellán para la merced, como la han mandado, pero que ha pedido las llaves al alcalde y el alcalde le ha dicho que no se las da hasta que no le dé permiso el gobernador de Ciudad Real. No le contesta al arzobispado. Y el 22 de noviembre vuelve a escribir otra vez el párroco diciendo, no es culpa mía si yo he nombrado lo que me ha dicho, pero es el alcalde, es la autoridad civil, y fijaos lo que dice. Se queja de que el templo de Dios en referido convento esté manejado civilmente, y añade, literal, manejado civilmente y por un herrador, que acaso con las manos no limpias muchas veces tratará vasos y ropas sagradas, todo lo que a la verdad me es doloroso. Bueno, el arzobispado calla, pero el 1 de enero de 1853 responde y le dice, leo, para que no digan que yo interpreto. Me ha parecido conveniente informarme de personas imparciales sobre el motivo que haya tenido este señor alcalde para negarse, como usted me dice, a entregar las llaves de la iglesia del convento, que por mi dicha providencia ha sido destinada para ayuda de parroquia de esta villa, cuya negativa del alcalde extraña tanto más cuanto que dicho señor alcalde me escribió dándome las gracias por mi acertada y conciliadora determinación y manifestándome que está por su parte dispuesto a cooperar para que tuviese el debido cumplimiento, en lo que recibí grande consuelo, porque me prometía que con la medida adoptada, fijaos, se reconciliarían los ánimos y cesarían las discordias que tenían divididas las principales familias de esta población. Y dice el arzobispado, de mis investigaciones resulta que la verdadera causa de que continúen las disensiones es el haber nombrado usted de sacristán, cura. Entendamos, no estamos hablando, sacristán es un sacerdote con oficio de, que sería el rector de esta iglesia. Dice, pero claro, usted ha nombrado a uno que no puede ver a la hermandad y la hermandad no puede ver a él. Y sabe usted que hay allí 8 frailes hijos del pueblo que no tienen oficio ni beneficio. Nombre usted a uno de esos, no a uno que sabe que está en contra de la hermandad y la hermandad en contra de él. No se ría de mí, porque a veces podemos cumplir la ley para descumplirla. Lo del Mundial o lo de la Copa de Europa. Y como no se puede revender una entrada, pues pongo un anuncio en Internet diciendo
que vendo un boli por 1.000 euros y si lo compras que te regalo la entrada. Pues una manera de reírse con lo que estaba haciendo el párroco con lo que le había mandado el arzobispo. Y es lo que le contesta. Dice, oiga, seamos serios. Pero la reprimenda al párroco no solo le viene del arzobispo, sino que también le viene del prior de la Orden de San Juan, de quien depende, del 22 de enero de 1853. Y le dice, respete cual corresponde y fomente en cuanto quepa la cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes, sostenida en la iglesia de dicho convento. Se le encarga que la cuide y que la asista, etcétera, etcétera, y que nombre uno, etcétera. Que respete asimismo sus propiedades del convento y efectos destinados al culto, no distrayéndolos y sin que se estropeen. Y además le dice, si necesitan algo, pídanlo con educación, que se les dará, y que contribuya en vez de censurar. Al día siguiente de conocer esta carta, el señor alcalde, que ha recibido el párroco, pues contesta y le dice al arzobispo, dice, sorprende el silencio que guarda el prior párroco de esta villa y admira hasta el sumo su proceder en este negocio. Dice, porque ha recibido su carta y el arzobispado, fijaos, manda una carta al párroco, pero con copia para la cofradía para que se entere y con copia al alcalde para que también esté enterado de lo que está mandando. Y entonces dice, pues ya sabemos que ha recibido la carta, pero aquí no pía. Y esto sigue cerrado. Y estamos ya en febrero del año 53 desde agosto. Bueno, el párroco al final, el 12 de febrero, se rinde y se arropa en la bandera del victimismo. Soy un incomprendido, se me ataca, lo normal, siempre. Se sirva por esta vez, le dice, nómbrelo usted porque a mí no me van a hacer caso. Bueno, no sabemos la fecha en la que se reabrió el convento, pero sí sabemos que ese mismo año se reabrió. Y seguimos hacia adelante. Aquí he puesto una foto también inédita del retablo antiguo del convento de la Merced, con todas las flores puestas desde lo más alto del retablo hasta abajo, con el Santísimo expuesto y los Sagrados Corazones puestos adelante, y es anterior también de 1898, y esta es la foto que se mandó a Roma y se encuentra en el Archivium Historicum Urdinis de Mercede de Roma. Es una foto inédita, al menos aquí hay otras del retablo, pero esta no. Y pasamos, no me entretengo. La Virgen de las Mercedes y la feria y fiestas patronales de herencia. Hasta el día de hoy se tenía en la historiografía local lo siguiente, los siguientes datos, y es que según el diccionario de Madoz, que conocemos, de 1847, decía que había una Real Orden de 1820 que no presenta, en donde las ferias en herencia eran el 15 de agosto. Y según el estudiejo de Pedro Roncero, aficionado a la historia, dice que hay otra Real Orden del 13 de abril de 1884 y que a partir de ahí empiezan las ferias para las fiestas de la Merced. Pues no. En 1853, ahí está el periódico y el trozo, que me ha costado a mí mucho ponerlo ahí en esos trozos, anuncia la feria en 1853, el año de la discordia. Aparece anunciada la Feria del Pueblo el 24 de septiembre. Y además vemos todo lo demás, que también está la de Alcázar el 8 de septiembre, que está la de Madridejos el 14 de septiembre, es decir, todas las fiestas y ferias patronales, porque como sabemos en el siglo XIX los pueblos trasladan las ferias a la vocación principal y quieren hacer de ello feria y fiesta. Y ahí es el origen. Posiblemente anterior a 1853 ya era la feria en la Merced. Pero por lo menos aquí ya hemos adelantado 50 años de lo que se pensaba hasta ahora en la historiografía. Y desde esta otra perspectiva, desde la historia sociocultural, más allá de la historia estrictamente política y eclesiástica, se descubre el patronazgo de la Virgen de las Mercedes en herencia, porque en su honor y a su abrigo el pueblo quiso celebrar su feria y su propia fiesta como villa. En otra perspectiva nos hace entender aún mejor la fuerza social antes narrada
que tuvo la cuestión del convento en el siglo XIX. Y como no me quiero alargar más, como luego está todo publicado, esta foto, que era la que les decía allí, es de una familia de aquí de Herencia, y nos encontramos, tampoco la había visto nunca publicada, la Virgen de las Mercedes antigua en su sándar de plata, que era como salía de procesión, y conocida en Herencia como la rica mozona, y después, cuando vino la nueva que tenemos ahora, se le conoció como la hermosona. Y ahí encontramos la foto de cómo procesionaba por las calles de Herencia hasta 1936. Bueno, porque también hay que decir que en la época de la República solo se permitieron 2 procesiones en Herencia, y según el acta, era porque eran las únicas importantes y de trascendencia en Herencia: el Santo Entierro y la Virgen de las Mercedes, no otras. Lo demás son inventos. A lo que vamos. Y después ahí hay un hueco de un caso que también pasa. La vuelta añorada de los mercedarios en el año 93. No me voy a alargar. Lo primero que hay es la intención de que la orden de la Merced Descalza se restaure en Herencia, como en Alcázar. En Alcázar se restauró la orden trinitaria, se restauró en Alcázar. Pues aquí la primera idea es que se restaure aquí en Herencia. ¿Por qué? Por 4 razones. La primera, porque el convento se ha mantenido abierto y con culto y con una devoción cada vez mayor. Segundo, porque Fray Juan García, que era el que iba a hacer la reforma, que muere sin poderla hacer porque ya era muy anciano, había estado aquí en Herencia antes de la desamortización. Y tercero, porque desde aquí, desde Herencia, se crea un movimiento social para preparar la vuelta de la comunidad de los frailes. Y entre ellos quiero destacar a 4 nombres: a don Joaquín Toledano y Romero, a don Carmelo García Morato, presbítero, es decir, un sacerdote joven de aquí del pueblo que quería ser mercedario y que cuando vienen los frailes entra y profesa como mercedario, y tenía a su hermana de mercedaria, el Miguel Turra. Y a don Mariano Peñuela, abuelo de los Peñuelas y de Basilio, más anterior. Y después don Gabriel Enrique de la Orden, que entonces ya era el presidente de la cofradía y de la hermandad. Y por último, en Herencia todavía estaban vivos, pero muy ancianos, mercedarios antiguos, que era el padre Nicolás y el padre Mora, que mueren los dos en 1884 sin ver la restauración. Una cosa importantísima es que en 1890 encontramos una plataforma civil de entre unos 500 y 600 vecinos, mandando una instancia al Ministerio de Gracia y Justicia con la firma del diputado a Cortes por este partido judicial, pidiendo los permisos para que pueda volver y restaurarse la Orden de la Merced en Herencia, y la excusa que ponen es por la devoción y patronazgo de la Virgen de las Mercedes. Problemas que hay a la hora de la refundación van a ser 2. Uno, el que el convento es ayuntamiento y otras instancias, y a ver cómo solucionar esto. Y segundo, que claro, los mercedarios era una única comunidad y con chicos, y había 3 o 4, y entonces había que esperar a que hubiese más gente para poder mandar aquí a alguien, porque no hay, se están formando los primeros. De todas maneras, con todo en contra, Fray Pedro de las Mercedes, el 2 de febrero de 1893, inaugura la comunidad religiosa aquí en Herencia. Y nos encontramos con el recorte de prensa ahí, que nos encontramos otra vez que quien estaba poniendo, al menos así lo siente el pueblo, el palo entre las ruedas para que no vengan aquí los frailes de la Merced en Herencia, viene por parte de la parroquia. Y hay una manifestación aquí en Herencia, por las calles de 1894, y en El País, en el periódico El País, del día 31 de enero de 1894, nos encontramos que la manifestación, fijaos cómo terminó, no contra el ayuntamiento, ni contra las autoridades civiles, no. Termina, como nos cuenta la crónica, de la siguiente manera: con gritos sediciosos contra el clero parroquial, diciendo: muera la Iglesia, abajo los curas, vivan los frailes y muera quien no los quiera, acompañados de piedras lanzadas
contra un sacerdote. Porque el pueblo estaba notando que quien estaba poniendo los obstáculos no era el poder civil, sino el poder eclesiástico. Después, a los 2 días, don Tomás Romero, conocido aquí en Herencia, que era el que escribía las cartas manchegas en la sección del País, que por cierto fue el que pusieron el primer presidente de la adoración nocturna, con muchas críticas en el pueblo, porque era de izquierdas, y los frailes antes de la guerra lo pusieron como presidente de la hermandad para crear fraternidad, pues este don Tomás Romero es el que contesta en otro artículo diciendo sí, es verdad, estos gritos, etcétera, pero para entender esto hay que ser del pueblo, es lo que les viene a decir, para entender estas cosas tan de aquí. Y dice que bueno, que los frailes desde el púlpito habían censurado la manifestación y que no, y que ya estaban las cosas en paz, etcétera. Pero el grito unánime viene tras la tormenta terrible que acaeció aquí en Herencia el 12 de agosto de 1894. En todos los periódicos de la época aparece la noticia de los sucesos, de una gran tormenta en Herencia que destrozó hasta tejados, todo. Y entonces tenemos la carta del padre Bernardo que está aquí, que dice: como consecuencia de una terrible nube que descargó grandísimas piedras, ha sufrido algún tanto la fábrica de este convento, habiendo sido las tejas cubiertas convertidas en polvo, las pizarras de la torre volaron por los edificios antiguos, habiendo sido la media naranja la única que resistió sin detrimento la fuerza de la nube, que también dejó sin cristales las celdas que habitamos. Dice: qué grande y hermosa es la providencia. Advierto a vuestra reverencia que ni en el altar ni en el púlpito he abierto mi boca para pedir ni un céntimo, que si llego a pedir, no sé lo que tenemos. Como sabemos, y está en la bibliografía, pues la fundación fracasa, pero una vez que se van estos, en 1896, el pueblo otra vez vuelve a tomar la iniciativa, y cuando ve otra vez el convento sin frailes, deja a un capellán pagado y dice: nos ponemos en contacto con los mercedarios calzados, y otra vez la hermandad y la gente de Herencia hacen un viaje nada menos que hacia Pontevedra para ponerse en contacto con los frailes y sobre todo para que vengan a la refundación, para no dejar desamparado el convento y, lo que es peor, no dejar desamparada a la devoción de la Virgen de las Mercedes. Y como sabemos, en 1899 es la restauración definitiva de la orden, que en el 99 celebramos el centenario. Y termino, porque esto luego se puede leer con detenimiento y con documento, coma a coma, termino con la frase que viene en el diccionario toponímico de España, de Pancracio Celdrán. Cuando llega a Herencia, el diccionario toponímico es que da razón de por qué cada pueblo se llama como se llama. Y cuando llega a Herencia explica de dónde viene el origen del nombre de Herencia y explica un poco la historia. Y termina, y con sus palabras termino yo, con la siguiente verso que dice que ha cogido de aquí del pueblo. Y termina así, lo digo con humor y con ternura. Virgen de las Mercedes, tened paciencia, que somos muy brutos los hijos de Herencia. He dicho.